a una atmósfera y 10 grados centígrados. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de equilibrio, hablamos del equilibrio del amoníaco a 10 grados y a 30 grados. A 10 grados se favorece la absorción. Entonces fíjense que estamos en unas condiciones en donde la absorción del amoníaco en agua se favorece. ¿Ok? Entonces, considerando que el proceso se lleva a cabo a una composición de salida de solvente igual a tanto, determine la composición del solvente. Bueno, primero vamos a plantear lo que dice ahí la columna. La columna establece, los marcadores están como la profesora. Y el 0. Un Y0 igual a 0,13. No te vayas. Viene. Ok, entonces eso es lo que me indica el enunciado, que tengo una corriente de gas, en este caso aire amoníaco, que tiene un 13% en amoníaco. Para ello se va a usar agua como solvente, pero el agua está contaminada con un poquito de amoníaco. Se quiere llegar del 13% al 5% de amoníaco en la corriente de aire. Y ese proceso se lleva a cabo a una atmósfera y 30 grados. 10. Entonces dice, considerando que el proceso se lleva a cabo a una composición de salida del solvente libre de soluto. Repito, considerando que el proceso se lleva a cabo a una composición de salida del solvente libre de soluto igual al 78% de la composición máxima. O sea, el dato que me están dando no es en composiciones molares. Lo que nos están diciendo es que el X1 es igual a 0,78 el X1 máximo. Ese es el dato que está dando el problema. Entonces nos piden cuánto es la composición del solvente. En función de este dato, nos piden este. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es trabajar con las composiciones libres de soluto, pero en la realidad yo no trabajo con esto, yo trabajo con esto. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Lo primero, bueno, es evidenciar que estamos a una concentración mayor al 5%. Por lo tanto, hay que cambiar todo el sistema. Entonces, siempre les recomiendo que lo primero es volver a dibujar la columna y colocar las nuevas composiciones. Si recordarán, Y0 es Y0 entre 1 menos Y0. Esto es 0,13 entre 1 menos 0,13. Y ustedes me van diciendo cuánto es. Yn es Yn entre 1 menos Yn. Esto es 0,05 menos, perdón, 1. Xn más 1, Xn más 1 menos Xn más 1. 0,01, 1 menos 0. Cuenten ustedes entonces los valores.
El primero es 0,15. 0,15. El segundo Ajá. es 0,05. Fíjense, a medida que la composición dista de, o sea, o es muy grande, o sea, 0,15, 0,20, 0, ¿sí? El término libre absoluto pues tiende a ser mayor. Pero a medida que las concentraciones son bajas, dado que aquí es 1 menos ese número que es chiquitito, el número se mantiene. Repito. En el caso acá de 0,13, fíjense, 0,13 entre 1 menos 0,13. Evidentemente, eso va a dar un número diferente. Y va a dar un número mayor porque estoy dividiendo algo entre algo menor a 1. Si vemos ahora el caso de estas dos concentraciones, los valores son bajos. Entonces, cuando calculamos la concentración entre 1 menos ese número que es chiquitito, es prácticamente el número entre 1. Por eso los valores se mantienen. ¿Se entiende? Ok. Muy bien. Entonces, ahora fíjense, tenemos el ejercicio original y tenemos el ejercicio libre de soluto. Lo primero que nos piden es determinar la composición X1 máximo, porque a partir de ese X1 máximo yo puedo determinar X1. ¿Sí? ¿Tienen idea de cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer el diagrama. Esto es el amoníaco en aire. Y aquí es el X del amoníaco en agua. Y son unas curvitas. Ok. Entonces, fíjense, lo primero es ubicar las composiciones que conocemos en el diagrama. Salud. Allá. Ajá, pues. Lo primero es ubicar las composiciones que conocemos en el diagrama. Entonces, conocemos Y0, que es 0,15, conocemos YN, que es 0,5. Por favor, en el diagrama de las composiciones libres de absoluto, vamos a ubicar pues, los valores que conocemos. Entonces, fíjense que aquí está el Y0 y que por aquí está Y. Adicionalmente, conocemos xn más 1, que es 0,01. Ustedes lo ubican, suponiendo que esté aquí, xn más 1. Entonces, ya este punto, junto con este, es un punto que pertenece a la recta de operación. Pero, bueno, para poder definir dónde está el otro punto, necesito conseguir el máximo, el x1 máximo. ¿Cómo ubicamos ese x1 máximo? Con Y0 nos vamos hasta el equilibrio. Muy bien, nos vamos con Y0 hasta el equilibrio y aquí tenemos el x1 máximo. Perfecto. ¿Cuál es su valor? X1 máximo 0,25. Ah, muy bien. Entonces calculo el X1 que es 0. Ah, 225. Ya. 205. Ya. Yo te voy a decir. 225. 205.
enunciado indica, les voy a leer otra vez, considerando que el proceso se lleva a cabo en una composición de salida del solvente libre de soluto, X1, igual al 78% de la composición de salida del solvente libre de soluto máximo, pero eso es trabalenguas, pero eso es lo que dice. En el diagrama donde está el 0,16, lo voy a decir que de repente está como por aquí, X1, y al tener definido ese punto, podemos trazar la recta de operación. ¿Listo? ¿Cómo te fue en la piscina? Bien. ¿Está chévere? Sí. Qué bueno. Gracias. Entonces, tenemos este punto que ya lo conocíamos, tenemos este punto que acabamos de definir y podemos trazar la recta de operación. ¿Sí? ¿Listo? A ver, ¿qué otra cosa dice aquí el enunciado? Acuérdense que nos pidieron conocer en principio cuál era la composición X1 de salida del absorbedor. Entonces, habíamos definido que el X1 máximo era 0,25 y que el X1 era 0,16. Nos piden el molar, no el libre de soluto. Entonces hay que calcular.
¿Me siguen lo que estamos haciendo? Ok. Entonces, la primera respuesta a esto es que esta composición es 0,137. ¿Sí? Muy bien. Luego nos pide determinar el número de capas ideales. Bueno, yo creo que llegó a una y de broma. Por lo exagerado del gráfico, creo que llego a una. Ah, no, a una y media. No sé cuánto les de ustedes. Ojo, no les tiene que dar 1,5, parece que yo lo estoy haciendo. Ah, bueno, chévere. Chévere. Fíjense, en este momento quiero introducirles un concepto que se llama altura de plato equivalente. Esta altura de plato equivalente la vamos a utilizar en el Note cuando hagan la práctica de rectificación. Fíjense, el 2. En el 2 es donde se ve todo lo que es separación. Fíjense, la altura del plato equivalente nos permite relacionar una cantidad de relleno con un número de platos teóricos. Entonces, si nosotros en este caso definimos el número de capas teóricas, porque las teóricas son las ideales, y conocemos la altura o la equivalencia que hay entre el número de etapas ideales y un tipo de relleno en particular, podemos calcular la cantidad, la altura de relleno que necesitamos para lograr esa separación. A ver, yo estoy haciendo este diseño en etapas, ¿lo ven? Pero yo puedo convertir esas etapas en relleno, en altura de relleno. La manera de hacerlo es a partir del concepto de altura de plato equivalente. Ese valor de altura de plato equivalente normalmente la da el fabricante, ¿sí? Y es un dato que se le da en el ejercicio, es como que si fuera una eficiencia, pero no es una eficiencia per se. Entonces, imaginemos que esa altura de plato equivalente para este caso es de 0,45. Determinemos cuál sería la altura de relleno que necesitamos para la columna que estamos trabajando. Que no le voy a instalar platos, le voy a instalar relleno. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, yo quiero despejar Z, y Z será igual al número de etapas ideales por la altura de plato equivalente. En el caso de ustedes les dio 2, la altura de plato equivalente es 0,45, entonces 2 por 0,45, 0,90. Y esto viene en metros, ¿sí? La altura de plato equivalente viene en metros. Adicional a la altura de relleno, imaginen que esta es mi columna, ahí está mi columna, ahí está mi columna. Ella requiere que el relleno, ¿sí?, desde aquí hasta acá, sea de 0,9 metros, casi un metro. Pero la columna no solo tiene esa altura, la columna adicionalmente tiene una altura en el fondo, vamos a llamarla H del fondo, y tiene una altura en el tope. ¿Para qué son esas alturas?
En el fondo, porque yo necesito garantizar un nivel de líquido, porque normalmente aquí hay una bomba que me lleva el fluido, bien sea a una columna desorbedora, a una destiladora, ¿sí? Para recuperar el solvente. Entonces, adicional al nivel de líquido que yo tengo que garantizar para no perjudicar esta bomba, también debe haber un distribuidor de gas. Bueno, este que nosotros lo metimos así,